Pues hoy vamos a estar estudiando una vez más nuestro libro de Hechos. Vamos a estar en la lección 29. No se confundan, vamos por la lección 29. La clase pasada no vimos lección, tuvimos un tiempo de oración como basado en el libro de Hechos. Antes a esa lección tuvimos una introducción a lo que vamos a estar viendo hoy. Y 2 semanas antes no pudimos tener clase por el viaje misionero que se estuvo haciendo, ¿cierto? Entonces, eh, les invito a que hoy estemos ahí en sus Biblias, que vayan ahí a sus Biblias, capítulo 19, versículo 21, porque vamos a estar leyendo muchos versículos hoy de ese pasaje, más como para que aclaremos lo que el Señor quiere dirigirnos, ¿cierto? Entonces, Hechos capítulo 19, estamos en la lección 19 de su material, para los que están llenando el material, lección 29. Recuerden, si hay dudas, preguntas, sientas en toda la confianza de preguntar. Lección 29 de Hechos capítulo 19, versículo 21, y hasta el capítulo 20, versículo 38. Hemos estado estudiando en nuestro libro, hemos estado observando todo ese avance geográfico. Hemos visto cómo el Evangelio comenzó en Jerusalén, con el Señor Jesucristo allí mismo en Jerusalén, los discípulos más cercanos, quizás un mundo de mujeres que seguían al Señor Jesucristo y apoyaban su ministerio inclusive económicamente. Y todo comenzó allí en Jerusalén. Ahí muchas personas conocieron de Jesús. Después el Evangelio se va expandiendo, el Evangelio va avanzando, pasa por Judea, Galilea, Samaria. En todo esto, la persecución es un factor supremamente importante para que el Evangelio se expandiera, porque en Jerusalén empezó a haber una persecución horrenda y comienzan matando a Esteban, ¿cierto? Si lo recuerdan por el capítulo 6, por ahí en adelante. Y entonces la gente sale para todos lados buscando donde refugiarse, pero en cierto modo llevaban el Evangelio con ellos. El Evangelio empieza a salir de los judíos solamente y de los samaritanos y empieza a llegar a los gentiles. El Señor va llevando una transición en ese proceso donde el Evangelio llega a los gentiles y luego se empieza a regar, ¿no? Por Asia Menor, por Europa y finalmente, bueno, todo esto es con el primer, segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Y finalmente tenemos a Roma, que es la última sección que vamos a estar viendo en nuestro libro de Hechos. A Roma. Ahora, si ustedes miran acá en sus pantallas, hay un versículo y es el capítulo 19, el versículo 21. Y dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Ahora, aquí me gustaría que pensáramos un poquito en pasadas estas cosas, ¿a qué se refería? Pasadas qué cosas, y por eso quiero que tengan sus Biblias ahí. Y si ustedes van ahí capítulo 19, se van a dar cuenta que Pablo estaba en Éfeso. Ahí en Éfeso, Pablo les comparte del bautismo en el Espíritu Santo y ellos reciben el Espíritu. Eh, y continúa él ahí en Éfeso, ahí pasa algo y es que eh, si ustedes miran por ejemplo el versículo 17, dice, y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y, y esto se da antes, dice que Pablo estaba haciendo una cantidad impresionante de milagros. También se dice que un grupo, un espíritu malo que reclamaba
y decía, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero no conozco a usted que se está intentando hacer un milagro en el nombre de Jesús. Y se da en ese contexto, en Éfeso, ¿no? En el lugar de Éfeso. Y ya luego aparece el versículo 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, dos cosas se va a proponer ahora Pablo estando ahí en Éfeso. La primera, mírenla acá en su diagramita, es ir a Jerusalén, ¿cierto? Dice, bueno, yo estoy aquí en Éfeso, pero voy a ir a Jerusalén. ¿Qué implicaba esto que él fuera a Jerusalén? Bueno, ir a Jerusalén significaba ir al lugar donde mayor persecución había. Luego dice también que se propuso o le era necesario ver a Roma. Pablo era un hombre que tenía una visión bien interesante y quería ir a Roma porque era el propio lugar donde estaba el imperio romano, ¿cierto? Y para él era fundamental llevar el evangelio allá. Ahora, durante todo esto, él va a revisitar, perdón, algunas iglesias en Éfeso, en Grecia o ahí por Corinto, y luego volvería a Éfeso. Luego va a ir a Jerusalén, allí va a presentar se va a tener que defender en 5 ocasiones, hasta finalmente va a llegar a Roma. Eso lo vimos en la sección introductoria. Ahora, quisiera que ustedes fueran y lo observaran, este proceso, y desde el capítulo 19, versículo 23 al 28, le quiero pedir a alguien que me colabore leyendo, capítulo 19, versículo 23 al 28. Aquí vamos a estar, si ustedes miran el mapita, estamos ahí en Éfeso, luego ya vamos a saltar a otro lugar, pero por ahora tengan presente, estamos en Éfeso. Y ahí hay un alboroto. Capítulo 19, versículo 23 al 28. Si alguien me colabora leyendo. Lo voy a leer, hermano, listo. Listo. Dice, ¿me está escuchando? Sí, mi hermano, sí. Bueno, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Gracias, mi hermano. Sí, si se me está cortando mucho, me hacen señitas por si toca repetir algo. Porque tengo un poquito de problemas con mi internet acá. Ahora nos encontramos con un alboroto. Dice que los plateros, quienes hacían templecillos de Diana, se opusieron, y esto es interesante, a Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque apartaba a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y esto es interesante, ¿no? Es como que, voy a poner un ejemplo como en el caso de nosotros, es como que nosotros vendamos pan y nos va bien vendiendo pan. Y llega, yo qué sé, llega alguien y empieza por el barrio a decir, venga, el que come pan de esa panadería se condena, ¿cierto? No,
va a morir rápido o algo así, o que empiece a afectar, ¿cierto?, los ingresos de nosotros. Entonces eso, algo similar estaba pasando allí, no era un grupo de personas que se lucraban del negocio de una diosa, Diana, eh, y para ellos se sostenían vendiendo esos, yo qué sé, estatuillas y todo lo que hacían con sus manos. Y para ellos no les convenía que Pablo llegara y dijera en Éfeso y empezara a divulgarse por todo lado, venga, es que eso está malo. Esos son estatuas, eso pues eso no hace absolutamente nada. Y él empezara de una u otra forma a compartir la verdad acerca del Dios no conocido. Y esto empezó a inquietarlos a ellos mucho. Dice que para ellos su motivación es, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Y eso les preocupaba mucho, ¿no? Porque su ambición se deja ver y era su negocio, más que cualquier otra cosa. Y quizás esto fue un impedimento para que ellos creyeran su amor a lo material. Ahora, esa es la parte que ustedes tendrían que marcar ahí en sus hojitas. Su temor era que el negocio viniera a desacreditarse. Ahora dice que la ciudad, desde el versículo 29 al 30, se llenó de confusión, ¿no? Y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios. ¿Qué eran ellos y por qué los agarraron a ellos? Bueno, eran compañeros de Pablo. Eran compañeros de Pablo. Y dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Eso está en el versículo 29 y 30, ¿cierto? Entonces, se da toda esta confusión en la ciudad. Pablo ha estado allí enseñando sobre esto. Todo el mundo como que, venga, ¿qué está pasando acá? Entonces agarraron a dos compañeros que iban con Pablo. Se nota, según el texto, que no lo pudieron agarrar a él. Y entonces agarraron a estos dos compañeros. Y Pablo decía, no, venga, venga, yo salgo y les hablo, ¿no? Pero los discípulos dicen que no le dejaron. Ah, ahora, si ustedes van y siguen en la lectura, van a llegar al versículo 41. Bueno, si quieren miren ahí en la escritura, leamos desde el versículo 40. Dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, se reúne todo el mundo, cogen a estas dos personas, a Gallo y Aristarco, y empiezan, ¿cierto?, a acusarles, a decir, pero el que está dirigiendo, el escribano que está dirigiendo, dice que despidió la asamblea. ¿Por qué? Porque dice que no halló ninguna causa por la cual, ¿cierto?, pudieran juzgar a estas personas. Ahora, esto no sé si les recuerda un poco a Lucas el diplomático. Esto lo vimos creo que casi en nuestras primeras clases. Y eh, cuando hablábamos de Lucas el diplomático, básicamente hablábamos de que Lucas cuando escribe todo el tratado, él en cierto modo está interesado en demostrar y en dejar plasmado escritamente que los cristianos eran legales. Es decir, que ellos nunca hicieron absolutamente nada malo como para tener problemas con la ley o problemas con las autoridades, en este caso romanas, o con los mismos judíos. Su interés cuando Lucas escribe es tener esta diplomacia, es decir, venga, nunca en los juicios que se hizo desde Jesús hasta Pedro, Pablo, nunca ninguno de esos juicios fueron legítimos. Nunca se nos halló como culpables por algo que hubiéramos hecho en contra de ellos.
Entonces, los oficiales romanos no tenían por qué temer que el cristianismo sería un problema para el gobierno. Y eso es un dato importante de Lucas. Se van a dar cuenta más adelante en las defensas de Pablo que no se puede encontrar nada contra él y por eso se lo chutan de uno al otro, hasta que él termina yendo a Roma. Aquí ustedes tendrían que marcar desde acá. Perdonan mis líneas tan derechas. Ahora bien, entonces, lo que va a hacer Pablo, si ustedes recuerdan, por aquí queda Éfeso, va a bordear toda la región de Macedonia y luego va a llegar a Acaya. Y probablemente ahí en Grecia, en Corinto, va a pasar 3 meses de invierno, ¿cierto? Capítulo 20, versículo 1, 20, versículo, hasta el 20, versículo 3. Allí Pablo escribe, hay una nota que se nos hace acá, escribe Romanos durante su estadía en Corinto, anticipando su llegada a Roma. Es muy interesante que desde ahí de Corinto, él va a escribir a los romanos. Entonces Pablo escribe Romanos durante su estadía en Corinto. Ahora, esto es lo que él hace, se los voy a mostrar acá en su tercer viaje misionero. Él hace este recorrido, ¿cierto? Hace este recorrido, pero luego de ese recorrido, él se devuelve de esta misma manera, se devuelve y va hacia Jerusalén. ¿Recuerdan cómo empezamos las diapositivas? Dice que él se propuso volver a Jerusalén para después ir a Roma. Entonces él toma, y esto nos lo dejan claro los versículos, no lo estamos leyendo todos por cuestiones de tiempo, pero dice que los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces él decidió regresar por Macedonia. Es muy interesante que aunque Pablo estaba dispuesto a morir, sabía que tenía que cumplir ciertas cosas antes de eso. Porque uno ya no, pues entonces, porque Pablo no dio la cara y fue mártir de la fe, ¿cierto? Pero vamos a dar cuenta que Dios tenía un plan con él aún por llevar a cabo. Entonces él toma una ruta indirecta volviendo por Macedonia para evitar a los judíos que también iban a Jerusalén. Y entonces va a llegar por aquí a un lugar llamado Troas, está por estos lados, ¿no? Y ahí sí quiero que leamos capítulo 20, desde el versículo 7 al 12. Si alguien quiere leerlo, adelante. Yo. Dale, Mieli. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gracias, Mieli. Es interesante este relato. Tenemos uno de esos sermones largos que da sueño.
eso no solo pasa los domingos en el siglo XXI, sino que al parecer también en la iglesia primitiva pasaba. En este caso se nos cuenta de este joven que se quedó dormido y eso se cayó desde un tercer piso. Imagínense el impacto de... No sé si este muchacho volvería a quedarse dormido en los próximos sermones de ahí en adelante. Por lo menos no se iba a volver a hacer en el mismo lugar de donde se cayó. Pero es muy interesante. Se quedó dormido y, y bueno, Pablo allí le resucita, ¿cierto? Primera vez en Hechos entonces que se menciona, ustedes miren el versículo 7, que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Esa viene a ser la primera vez, capítulo 20, versículo 7. Dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Según esto, diría uno que se reunieron más bien en la tarde-noche, ¿no? Y se extendieron hasta por la noche. Era ya la vida de la iglesia cristiana, ¿cierto? Que ya había empezado. Ya estaba muy establecido que se reunían cada primer día de la semana. Si comparamos esto con Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, donde Pablo les dice cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, refiriéndose a las ofrendas. Eso fue escrito mientras que Pablo estaba en Éfeso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que ya había algo establecido, interesante, ¿no? Se reunían el primer día de la semana. Se reunían a las 10 como nosotros. Parece que se reunían en la tarde. Se reunían 1 hora y media como nosotros. Pues al parecer había ocasiones donde se extendían hasta el alba, en cierto modo hasta que... Uy, qué pena que se movió todo esto aquí. Se volvió loco el computador. Entonces es muy interesante, ¿no? El hecho de que ellos se reunieran cada primer día de la semana no hacía de eso algo religioso, sino que era algo donde ellos se reunían y si se les iba hasta tarde, se les iba hasta tarde. Si salían más temprano, probablemente salían más temprano. Disfrutaban de comida y había esa comunión entre ellos. ¿Qué más pasa allí en Troas? Bueno, se resucita al joven Eutico de la muerte. Eso podría ser un paralelo y lo vimos alguna vez con Pedro, también que resucita a Dorcas. Pone que Lucas va escribiendo así como muy ordenado. Entonces él muestra cómo Pedro resucitó a alguien, pero también va a mostrar cómo Pablo hizo lo mismo. Y finalmente, si ustedes van ahí, versículo 17 en adelante, dice que Pablo va a un lugar llamado Mileto. Y ahí en Mileto manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Entonces, como yo ir de aquí a Río Negro y en Río Negro llamar a los ancianos de Itagüí, por ejemplo, y decirles, vengan acá. Y ahí vamos a ver que Pablo va a empezar a hablarle a ellos, a los ancianos de Éfeso. Y aquí hay una pregunta que la vamos a ir resolviendo a medida que vamos avanzando en el material, y es ¿cuáles lecciones podemos aprender del ministerio de Pablo? ¿Qué podríamos aprender del ministerio de Pablo? Entonces, ¿qué les parece si vamos al versículo 18 del capítulo 20? Leamos desde el versículo 17. Y vamos a leer hasta el versículo 21. Si alguien quiere leerlo, bien pueda. Capítulo 20, versículo 17 al 21. Bro, yo lo leo. Hágale, bro. El 17, 21 dice, estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo,
Ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Entonces, gracias Johnny. Entonces lo que hace Pablo acá es, se sienta con estos ancianos y les va a empezar a declarar cosas del pasado que él ha hecho en su ministerio. Y las vamos a ir enumerando acá. Ustedes tienen ahí en sus notas. En el versículo 19 se nos habla que que él ha servido a ellos y continúa sirviendo con humildad. Eso es muy interesante. Uno diría, eh, ya se le cayó la humildad por decir que sirve con humildad. Pero no es así, ¿no? Él les está diciendo, mire, yo ante ustedes sirvo al Señor con toda humildad. Y eso se van a dar cuenta que es muy clave en la vida de una persona que hace ministerio. Y es que nunca debe estimarse su propia opinión como más valiosa que la de los otros. Y es que nunca debe de creerse superior a los demás. Y es que siempre debe estar en una actitud de muerte a sí mismo para que viva la opinión de los demás. No quiere decir eso que uno no opine, no quiere decir, no. Y Pablo lo hacía y Pablo daba instrucciones, pero siempre tuvo ese carácter similar al del Señor Jesucristo, que aunque tenía toda la autoridad, muchas veces simplemente cayó. ¿Qué más se nos menciona en el versículo 19? ¿Quién se anima? Pero en medio de pruebas, él estaba todavía Ok, pero hay algo más antes. muchas lágrimas. Ok, ¿cómo servía Pablo? Bueno, con compasión, con lágrimas, con lágrimas. Yo he visto grandes siervos de Dios y les he visto llorar muchas veces por cosas, pues ellos no son la excepción y si usted ha llorado por el ministerio, Pablo también lo hacía. Dice que con muchas lágrimas, o sea que se sentaba y se ponía a llorar y lloraba, ¿cierto? Y salían lágrimas de él por X o Y circunstancia o situación que pasaba entre las iglesias. Y ahí sí el tercer puntico que Johnny lo dijo, y es con pruebas, ¿no? Y esto es la realidad del ministerio. El ministerio siempre va a tener lágrimas, siempre va a tener pruebas, siempre van a haber cosas que suceden que prueban nuestro carácter. Y Pablo mismo lo está reconociendo. Es muy interesante que a él lo perseguían para matarlo. El versículo 20 se nos dice un punto más, y es que él daba un mensaje completo. Él nunca rehusó dar todo el consejo de Dios. Siempre daba un mensaje completo. Versículo 21 dice que, si ustedes miran ahí, dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces su enseñanza tenía un enfoque en arrepentimiento y en la fe.
Y esto era parte del ministerio que había llevado desde el pasado Pablo hasta el momento, desde que conoció al Señor hasta el momento. Ahora, él también estimaba ahora unas cosas para el futuro. Si voy muy rápido me dicen voy a pasar ya de diapositiva. Y él también estimaba algunas cosas para el futuro, algo que él entendía que tenía que sufrir. Y si alguien se anima y lee versículo 22 al versículo 27. Versículo 22 al 27. Lo voy a leer, hermano, listo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muchas gracias, mi hermano Víctor. Este pasaje es un pasaje espectacular. Versículo, y los animo a que vayan una vez más en el versículo 23, como para que no pase esto por alto. 22, ¿no? Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. ¿Recuerdan esto? Él iba a ir a Jerusalén donde había mucha persecución, sin saber lo que allá me ha de pasar, aunque dice, salvo que el Espíritu Santo, ojo a esto, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, una de las cosas que uno haría ante algo así sería, el Espíritu Santo me está diciendo que allá va a haber peligro, entonces no voy a ir. Pero ese no es el caso. O algunos dirían, venga, pero Pablo, ¿por qué estaba desobedeciendo la voz del Espíritu Santo? Pero si ustedes miran bien el texto, se van a dar cuenta que esto era algo informativo, no era una prohibición del Espíritu Santo. No era una prohibición diciendo, venga, no vaya allá porque ya lo van a atar de manos y lo van a encarcelar. No, era informativo. El Espíritu Santo le estaba dando a Pablo la oportunidad de saber qué iba a pasar. A lo que se me hace muy interesante que Pablo hubiera estado firme en decir, yo voy. Si yo le digo a usted ahorita, venga, si usted sale de su casa allá en esa esquina, están esperando para matarlo. Entonces usted inmediatamente se va a asustar y va a decir, no, no, venga, entonces yo salgo por el patio, ¿no? Y me tiro por detrás. Pero en el caso de Pablo no fue de esta manera. Él prevé eso. Ahora, miren el versículo 24. Es uno de los versículos más gustosos de lo que Pablo va a decir en este contexto. Miren lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso. Y miren la razón por la que él iba a hacer lo que iba a hacer. Ni estimo preciosa mi qué, mi vida para mí mismo. Y esto es increíble, porque lo que nosotros más cuidamos es nuestra propia vida. Nosotros nos cuidamos de una enfermedad, nosotros nos cuidamos de que nos hagan algo malo, nos cuidamos de un machucón, pero él está diciendo, miren, yo no estimo preciosa mi propia vida.
Mi propia vida no es más valiosa que, y ya va a dar la razón allí, miren lo que dice ahí, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea que para Pablo acabar su carrera con gozo era estimar su vida, no estimar su vida como preciosa para sí mismo. Para nosotros es eso todo al revés. Este es un juego de palabras, pero para nosotros terminar nuestra vida con gozo es terminar con buena salud y terminar bien tranquilo, yo qué sé, dar el último suspiro de muerte por allá en las montañas, con un lago y morir. Y eso sería, terminé mis días con gozo. Pero para Pablo, el gozo radicaba en estimar su propia vida como estiércol, estimarse a sí mismo como algo que no era lo realmente importante. No confundan esto con una baja autoestima, porque Pablo no tenía baja autoestima, pero no estimaba su vida más de lo que estimaba al Señor. El versículo continúa, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y entonces versículo 24 nos habla un poco de no estimar su propia vida. Eso era el ministerio de Pablo y eso fue lo que hizo el ministerio de Pablo que llevara tanto fruto. No estimó su propia vida. ¿No se les hace que el Señor, o por lo menos lo digo en lo personal, me ha estado hablando mucho sobre esto? Y es que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. O si el grano no muere, la semilla no muere, no va a llevar fruto. Y esto es lo que caracteriza ese juicio. Pablo era un monstruo. ¿Cómo hizo esto, lo otro? Porque Dios lo usó para eso, para resucitar un muerto. Y finalmente mucho de eso radicaba en que él no estimaba su propia vida. Son palabras fuertes. Versículo 24. Siempre estaba enfocado en completar la carrera que Dios le había encargado. Enfocado en completar la carrera que Dios le había encargado. No perdió esto de vista. No estimaba su vida, que son palabras mayores. No estimó preciosa su propia vida, lo que hoy nos dice todo lo contrario, como que hay que estimarnos a nosotros mismos como lo que es lo que nos enseña el mundo, como superiores. Y dice, no, yo mi vida no la estimé como preciosa. Pero sí estaba enfocado en completar la carrera que Dios le había encargado. Tenía una meta clara y no la perdía de vista. Había cumplido su deber de anunciar el mensaje, versículo 27. De seguro hasta ahí Pablo había compartido el mensaje, pero lo iba a seguir haciendo. En Roma se iba a encargar de que toda la guardia que lo guardaba conocieran el nombre de Jesús. Y ese fue su enfoque, anunciar el mensaje. Ahora, versículo 28 al 35. Continuamos ahí en la lectura por si alguien más quiere leer. Versículo 28 al 35. Yo la leo. Sí, Pablo. Del 28 al 35. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Paremos un momentico ahí, papi.
¿Con quién estaba hablando Pablo? ¿Sí recuerdan? Con los líderes. Claro, con los ancianos de la iglesia de Éfeso. No estaban en Éfeso, estaban más abajito, Anciano. pero estaba con todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces él va a considerar darles estas palabras. Entonces, primero en versículo 28 les dice, venga, miren por ustedes y por todo el rebaño, en que ¿quién les ha puesto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Luego, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ese es uno de los pasajes que yo no olvido de un hermano que predicó en las epístolas pastorales acá en Alcance Mundial. Y él decía que es que eso no es cualquier cosa, esto es lo que Cristo compró con su sangre. Él compró la iglesia. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a estos ancianos, venga, miren ustedes, porque Cristo compró la iglesia y ustedes tienen que velar por ellos, ¿no? Y luego el versículo 27 va a dar una advertencia. Eso es muy interesante. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio, ojo, ¿en medio de quiénes? De ellos como iglesia, de ellos como ancianos, lobos rapaces, que no, y esta frase a mí me impactaba mucho, que no perdonarán al rebaño, no van a ir con misericordia, con, ay, qué pesar las ovejitas de que estamos generando división. No. Así que, si quiere, papi, siga leyendo, versículo 30 en adelante. 30. Sí, señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordados que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Pa. Muy interesante lo que acabamos de leer. Es un pasaje muy bonito. Y entonces él ahí les va a hacer, Pablo, una exhortación, versículo 28, a los ancianos. Les va a decir, miren, cuídense a ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Este es un mandato o una exhortación de Pablo a unos ancianos. Eh, es, 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 es interesante que lo primero que les dice es cuídense a ustedes mismos. Eso encerraría muchas cosas, ¿no? Tengan cuidado de ustedes, ¿no? De lo que están creyendo, tengan cuidado de su relación, diríamos, con el Señor, ocúpense en la oración, cuiden de ustedes mismos, tengan cuidado de ustedes mismos, porque ustedes cuidan las ovejas, pero si ustedes no se cuidan a ustedes mismos, ahí sí nos fregamos. Versículo 28 continúa diciendo, cuiden el rebaño. Presten atención sobre el rebaño. Esto, tengan esto presente. No está diciendo qué es más importante, pero solo está poniendo igual. ¿Cómo así? El cuidarse a sí mismo y el cuidar el rebaño. O sea que un anciano que siempre anda solo con el rebaño muy probablemente esté descuidándose a sí mismo. El cuidado de sí mismo. No tomen esto como algo de vanidad, ¿cierto? Sino más como el hecho de tener cuidado de su propia vida. Cuídense a sí mismos, cuide el rebaño, le dice a estos ancianos. Y ahora versículo 29 les va a decir,
cuídense de los lobos rapaces de afuera. Al pensar en un lobo rapaz, pienso en algo carnívoro, algo que tiene la capacidad de hacer daño, de destruir, de herir, de romper. Diciendo, cuídense de los lobos rapaces de afuera. Y señala hacia afuera, me imagino allí Pablo, diciéndole a estos ancianos, cuídense de esta gente afuera. Pero también luego, en el versículo 30, les va a decir, cuídense de los hombres que hablan cosas perversas de adentro. Porque miren el versículo, si ustedes pueden ahí leer el versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hermanos, no sean inocentes. De entre nosotros se pueden levantar, ni siquiera se pueden, se levantan y se van a levantar y se han levantado en un pasado. De entre nosotros, personas que hablan cosas perversas, cosas que están mal. Y Pablo le está advirtiendo a esos ancianos, vea, apenas yo me vaya aquí, entre ustedes mismos se van a empezar a levantar personas así, para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que son personas con la capacidad de arrastrar a otras personas, de arrastrarlos, de llevarlos consigo. Versículo 32, él les va a decir algo más. A mí se me hace muy interesante que Pablo mencione esto en el versículo 32. A cuidarse de la codicia. Y él mismo se va a poner como ejemplo, ¿no? Dice, mire, yo de ustedes yo no he codiciado ni oro, ni vestido, nada. Cuidarse de la codicia. Y es la exhortación que da allí Pablo. Llega entonces la despedida de Pablo y él les dice, aunque quisiera hacer una notica acá, antes de avanzar, y es que esto de acá, estos versículos van a ser el contexto, si usted quiere anotarlo ahí, esto no está acá en las notas, de Primera de Timoteo. Eso va a ser el contexto de Primera de Timoteo. ¿Por qué? Porque 5 años después, Pablo estaba dejando a Timoteo en Éfeso, debido a hombres que hablaban cosas perversas y a lobos rapaces. O sea que 5 años después, Pablo le iba a decir, venga, inclusive ustedes lo leen ahí en 1 Timoteo, como te rogué que te quedases, ¿cierto?, en Éfeso, para corregir un montón de cosas y de problemas que se habían levantado allí en la iglesia de Éfeso. Finalmente entonces se va a dar la despedida de Pablo. Y cierra con en el versículo 32. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A mí este versículo me conmovía, hermanos, o me conmueve, porque él ha hecho una obra con ellos, pero él dice, ¿saben qué? Yo ya no los vuelvo a ver a ustedes, pero yo los encomiendo a Dios. Y luego dice esto, algo más. Entonces, encomienda a Dios sería una primera idea, pero luego a algo más. Ay, perdón. A la palabra de su gracia.
Y entonces va a decir para qué tiene poder esto. Y lo primero es que tiene poder para sobreedificaros. La palabra de la gracia tiene poder para sobreedificar, no para destruir o para confundir. Y luego dice este I, ¿cierto? Y daros herencia con todos los santificados. O sea que él iba a coger a esas personas y le estaba hablando allí a los ancianos y les dice, miren, yo los encomiendo a ustedes a Dios y a la palabra de su gracia. Y yo sé que la palabra de la gracia los va a sobreedificar y les va a dar una herencia con todos los que son santificados. Y ahí terminaríamos esta porción. Si ustedes me acompañan ahí en la escritura, versículo 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, Pablo, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. ¿Quiénes? Bueno, los ancianos de Éfeso. Probablemente habían más personas allí, ¿cierto? Versículo 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y ahí se da la despedida, ¿cierto? Después de que se le echan al cuello, dice que lo besaban y lo abrazaban y lloraban todos con lágrimas. Y Pablo les da este último pensamiento, les dice, vea, hagan esto, yo he sido así en mi ministerio, ustedes han sido así, conmigo yo quiero decirles esto. Les da esas instrucciones, se monta en un barco y se va. Y para la próxima clase, porque ahí ya acabaría esta, estaríamos entonces en esta parte, ir a Jerusalén, ¿cierto? Él ya ahí ha revisitado las iglesias, Éfeso, Grecia, Corinto, ¿cierto? Éfeso otra vez. Y ya de ahí va a ir hacia Jerusalén. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima lección. Les quiero mostrar solo un poquito de este mapa, ¿no? Quedamos por aquí en Troas, que no recuerdo bien en qué lugar es, pero sí sé que está acá abajo. Y ya él va a saltar y va a ir en barco hasta en dirección a Jerusalén. Y con eso terminaríamos nuestra lección 29. Ya pasaríamos a la 30 y luego a la 31. Quedarían 2 lecciones más y así haríamos por concluido nuestro estudio del libro de Hechos. Entonces, ¿qué les parece si oramos?